Bueno, buenas tardes chicos. Eh, Me presento, mi nombre es Ángelo Jean-Pierre Segura Zapata. Bueno, soy estudiante de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Estuve haciendo mi internado en el Hospital Rebagliati, pero debido a la coyuntura del COVID-19, pues mi internado y el internado de todos a nivel nacional se ha suspendido hasta fecha indefinida. Aprovechando el tiempo de, de la cuarentena, bueno, hemos formado con unos compañeros de mi casa de estudios, Brian Bustamante Díaz y Cristian Estela Flores, un canal, no un blogger, MedSalud, al cual vamos a estar subiendo mucho material didáctico, tanto para su formación y también para los que desean postular al examen de ENAN o el examen de residencia, ¿no? Son datos que he sacado de algunos libros base de medicina interna, Harrison y Farreras, y también partes del libro Mira Asturias, ¿no? Y algunos artículos también que busqué, ¿no? De la web. Bueno, vamos a dar inicio al video, a la clase. Bueno, esa es la insignia de mi casa de estudios, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Bueno, un gráfico relacionado al tema de hoy, que es cardiología, el título del síndrome coronario agudo y pues el expositor que soy yo, ¿no? Segura Zapata D'Angelo. Estoy realizando mi internado en el Rebagliati. Primero, definir lo que es el síndrome coronario agudo. Los síndromes coronarios agudos constituyen la fase aguda de la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria nos referimos al proceso de ateroesclerosis. Hay que diferenciarlo de la arterioesclerosis, que es la rigidez por la pérdida de las fibras colágenas en las arterias, lo cual va a producir a la larga hipertensión sistólica. Ese es otro concepto, arterioesclerosis, y el del que vamos a hablar hoy día es de la ateroesclerosis, la formación de una placa de ateroma en la íntima de las arterias coronarias. Entonces, estos síndromes coronarios agudos son secundarios a accidentes de placa en una placa vulnerable. ¿Por qué es una placa vulnerable? Lo vamos a explicar más adelante. Cuando esta placa se accidenta por ruptura, por erosión o por otros mecanismos, va a producirse, se va a activar la cascada de coagulación, los tres pasos de la hemostasia, la vasoconstricción, la agregación plaquetaria y finalmente la formación de un trombo por activación de la cascada de coagulación. ¿Y eso qué va a producir? Que haya una estenosis de la arteria coronaria al tejido que irriga dicha arteria comprometida y con ello se van a producir cambios tanto estructurales, clínicos, eléctricos, que se van a evidenciar en los diferentes exámenes de los cuales voy a explicar más adelante. Entonces, expliquemos primero la fisiopatología de los síndromes coronarios agudos. Tenemos que diferenciarlo de los síndromes coronarios crónicos que nos van a dar un cuadro de angina estable. En este caso, estos pacientes van a presentar un cuadro de angina inestable o un cuadro de angina en reposo, un cuadro de angina de reciente inicio o incluso anginas transitorias. Esto lo voy a explicar más adelante también en la clasificación, con más detalle. Primero vamos a explicar las diferencias entre un síndrome coronario crónico y un síndrome coronario agudo. Acá tenemos, bueno, no soy muy bueno dibujando, pero vamos a intentarlo. Supongamos que esta es una arteria coronaria. En el síndrome coronario crónico, la placa de ateroma obstruye de forma concéntrica, o bueno, la placa de ateroma protruye hacia la luz de la arteria coronaria. Esto va a producir reducción del flujo sanguíneo. Por acá transita la sangre, entonces, si disminuye el flujo sanguíneo, disminuye el aporte de oxígeno al miocardio. Por lo tanto, los pacientes van a producir angina
cuando aumenten las demandas metabólicas del miocardio. Por ejemplo, situaciones de estrés, ejercicios físicos, eh, cuando consumen drogas, por ejemplo, pacientes con cocainómanos, aumentan las demandas metabólicas del miocardio, pacientes que sufren de taquicardias, paroxísticas, cualquier mecanismo que aumente las demandas metabólicas del miocardio va a hacer que el, eh, el aporte de oxígeno sea insuficiente y eso se va a manifestar clínicamente como un cuadro de angina. ¿Cómo nosotros definimos el cuadro de angina o angor? Estable. Un dolor retroesternal tipo opresivo irradiado a la mandíbula o al miembro superior izquierdo. Incluso también algunas bibliografías mencionan que si se irradia al miembro superior derecho es más específico, pero no es lo más sensible, ¿no? Lo más frecuente es que se irradia al miembro superior izquierdo. En ese caso, este paciente sabe, por ejemplo, cuántas cuadras o cuántos metros de distancia puede caminar y en qué momento tomar un reposo, porque el paciente ya sabe que en algún momento se va a producir la angina. Estos pacientes ya conocen su cuadro. Este es un síndrome coronario crónico. Recordemos que la placa de ateroma, en este caso, crece hacia la luz. Esta placa de ateroma tiene una placa fibrosa o una cápsula fibrosa muy gruesa, lo cual hace que esta placa sea estable, y un núcleo lipídico pequeño. El núcleo lipídico es pequeñito, pequeñito. El color amarillo vendría a ser el núcleo lipídico y el color rojo la cápsula fibrosa. Entonces, la cápsula fibrosa es de mucho mayor tamaño que el núcleo lipídico, por lo tanto es más difícil de que se rompa. En este caso, el núcleo lipídico eh, un, contiene factores procoagulantes, por ejemplo, contiene células inflamatorias, macrófagos, que producen enzimas que van a degradar la cápsula fibrosa, contiene colesterol LDL, oxidado, macrófagos que contienen estas moléculas que se conocen como células espumosas. El síndrome coronario agudo el mecanismo es diferente. Acá la arteria se remodela. El crecimiento es hacia las paredes de la arteria. Por lo tanto, el flujo sanguíneo no se ve comprometido. Es por eso que, es por esto que en el síndrome coronario agudo el paciente no presenta síntomas previos. El paciente puede estar bien y un accidente de placa puede desencadenar a que se rompa esta cápsula fibrosa que es delgada y se forme un trombo, que puede producir una obstrucción total o una obstrucción parcial. Y también eso se clasifica electrocardiográficamente en angina, perdón, en síndrome coronario agudo con supradesnivel del segmento ST cuando la obstrucción es total, o sin elevación o sin supradesnivel del segmento ST cuando la obstrucción es parcial. Entonces, en este caso, esta es una placa vulnerable porque presenta una cápsula fibrosa muy delgada y un núcleo lipídico grande. Un núcleo lipídico y en la estructura que rodea la placa, las paredes van a estar prácticamente con mucho material inflamatorio, como macrófagos y linfocitos, que van a producir enzimas que van a degradar la cápsula fibrosa, que está compuesta básicamente por colágeno tipo 1. Y eso es lo que produce que el núcleo lipídico entre en contacto con el torrente sanguíneo y con los elementos que circulan por la sangre, como por ejemplo en este caso lo más importante son las plaquetas, lo cual va a favorecer la agregación plaquetaria, y los factores de coagulación latentes, los factores de coagulación que están inactivos
que cuando entran en contacto con el factor tisular y los macrófagos que se encuentran contenidos en este núcleo, entonces van a activar la cascada y van a formar el trombo. Al trombo formado solamente por plaquetas, les adelanto que eso es prácticamente, la fisiopatología básica de los Zika ST no elevado, es rico en plaquetas y se le conoce como trombo blanco, mientras que los que producen el Zika ST elevado es rico en trombina, en fibrina, por lo tanto es un trombo rojo, así se le conoce. ¿Qué factores pueden hacer que esta placa vulnerable erosione, se rompa? Estos mecanismos. La principal es que se rompa la placa, la cápsula, eh, por el grosor, que es muy delgada, de 50 a 65 micras, porque el endotelio ya está alterado. En realidad, la arteriosclerosis es la respuesta de un proceso inflamatorio sistémico. ¿Y quién te da ese estado proinflamatorio sistémico en nuestro organismo? Patologías como la diabetes, patologías como la hipertensión arterial, pacientes que tienen obesidad mórbida, pacientes con hábitos tabáquicos frecuentes, con hipercolesterolemia, etc. Esta placa es vulnerable debido a esas patologías. Otro mecanismo, el segundo en frecuencia y que explica prácticamente casi el 100% de los mecanismos, bueno, el principal es la ruptura y el segundo es la erosión superficial de la capa endotelial, sin necesidad de que haya una placa, una pequeña erosión en el endotelio de la arteria coronaria puede producir un trombo rico en plaquetas o rico en fibrina. Estos son los mecanismos más frecuentes. Ahora, los menos frecuentes, la erosión a través de una capa calcificada, una capa que se rompió, se trató, se retiró el coágulo, esta placa se calcifica y se forma una nueva placa de fibrina. Una erosión sobre esta placa sería la tercera causa, que es muy poco frecuente, y la última sería la hemorragia intraplaca, que prácticamente estos dos ya son mecanismos que no son muy frecuentes en los síndromes coronarios agudos. Prácticamente todo se basa en la ruptura. En erosión no tanto, más en la ruptura. Pero estos dos explican casi el 99% de los fenómenos, ¿no?, que vamos a ver en estos pacientes. Ahora, nuevamente el concepto de placa vulnerable y placa estable. La placa vulnerable, el crecimiento es hacia la pared de la arteria coronaria. Por lo tanto, la luz no se ve comprometida, el flujo sanguíneo es normal, el paciente realiza sus actividades normal, sin ningún tipo de molestias, mientras que en la placa estable ocurre lo contrario. La placa de ateroma con su cápsula fibrosa van estenosando la luz de la arteria coronaria. La clínica en la angina estable, producido obviamente por una placa estable, es cuando la obstrucción supera el 75% de la luz y se van a ver síntomas a los esfuerzos físicos de intensidad moderada a alta. Y conforme se va estenosando la luz, vamos a ver la angina ya a pequeños esfuerzos y finalmente el reposo. Sin embargo, en el síndrome coronario agudo, el paciente no presenta síntomas ni a grandes esfuerzos, ni a mediados o moderados esfuerzos, ni a pequeños esfuerzos, porque la luz no se ve comprometida, el crecimiento es hacia la pared. Pero la placa vulnerable tiene una cápsula fibrosa muy delgada, con un grosor de 50 a 65 micras. Sin embargo, la placa estable tiene una capa gruesa, mayor a 100 micras, con un núcleo lipídico pequeño, como lo vemos acá. Y la placa vulnerable que tiene un núcleo lipídico grande, con colesterol LDL, con células inflamatorias, con factor tisular, que al entrar en contacto con el torrente sanguíneo, va a producir un trombo que puede ser plaquetario o blanco, o rico en fibrina, rojo, que va a obstruir el 100% de la luz de la arteria. Por eso, esto es más peligroso. Porque no te avisa, no tiene síntomas previos, debido a que el aporte de oxígeno, el equilibrio entre oferta y demanda de oxígeno en el miocardio no se ve comprometido, cosa que sí se ve en estos pacientes con angina estable. El pronóstico acá es mejor, porque el paciente ya se sometió a exámenes que le
han podido hacer el diagnóstico, como por ejemplo el principal acá en nuestro país es la prueba de esfuerzo, ¿no? La ergometría y también la ecocardiografía. En estos pacientes pues es algo muy sorpresivo, ¿no? Recordemos a un caso no muy lejano lo que le pasó a Daniel Peredo, el comentarista de Movistar Deportes, muy recordado. Este periodista pues jugaba las pichangas con sus compañeros y con sus compañeros de trabajo y él, sin hacer un mayor esfuerzo, sin sentir síntomas previos durante la pichanga, empezó a sentir un dolor opresivo, retroesternal, acompañado de náuseas y vómitos, que muchas veces también pueden ser la única manifestación. Ya voy a hablar de la clínica típica más adelante. Y nadie sospechaba de que Daniel Peredo se estaba infartando. Cuando llegó al nosocomio, prácticamente hizo una complicación de este síndrome coronario agudo que es la fibrilación ventricular, una arritmia maligna y pues entró en paro y Daniel Peredo falleció. En ese caso, pues él no se esperaba eso, nadie se esperaba eso, fue algo muy brusco. Así es como se presentan este tipo de síndromes coronarios, de forma brusca. En cambio, los síndromes coronarios crónicos son de un inicio más insidioso, ¿no? De un curso más progresivo. Ahora, la capa vulnerable tiende a romperse cuando hay un estrés en su pared, un estrés parietal. El estrés parietal puede ser desencadenado por factores emocionales. Es por eso que cuando una persona recibe una fuerte impresión, muchas veces incluso puede sufrir un infarto. Se ha visto en películas, ¿no? Cuando alguien recibe una fuerte impresión y ahí queda. También pacientes en los que va a aumentar la demanda metabólica de oxígeno, cocainómanos, pacientes que de por sí tienen un estado proinflamatorio, diabéticos, hipertensos, en ritmo circadiano. En las primeras horas de la mañana es donde las arterias coronarias alcanzan su menor diámetro. Eso disminuye el aporte de oxígeno en el miocardio y también puede desencadenar un infarto. Todos los factores proinflamatorios de por sí son factores protrombóticos, tanto inflamación local como inflamación sistémica. El tabaquismo produce daño endotelial, produce un estado proinflamatorio y la aterosclerosis es eso, es la respuesta a un proceso inflamatorio sistémico. Consumo de cocaína aumenta las demandas metabólicas de oxígeno. Eso se le vinculó al futbolista Iker Casillas, que también sufrió un infarto de miocardio. Y al no tener factores de riesgo, bueno, lo primero que se le vino a la mente a muchos médicos, de repente era que él era un cocainómano. No sé si es que le habrán hecho exámenes azul de turquesa, hisopados para comprobarlo. Pero esa era una de las teorías, ¿no? De que Iker Casillas era cocainómano. Por la edad, por su estado, ¿no? Porque es un deportista y difícilmente, pues, un deportista tiene diabetes, hipertensión o una mala alimentación, no era obeso. Entonces, las posibilidades más frecuentes se iban alejando y bueno, se tomaba mucha fuerza este factor, ¿no? El consumo de anfetaminas también aumenta la demanda de oxígeno, al igual que la cocaína. La actividad sexual, bueno, propia en el momento de la actividad sexual, las personas están taquicárdicas y también se puede desencadenar un estrés parietal por el aumento de la turbulencia, el aumento del flujo de sangre y puede producir un estrés en la pared de la placa, la puede romper. El estrés, estados de depresión también producen síntomas vasomotores, palpitaciones, taquicardias. Un paciente agresivo también aumenta los niveles de adrenalina y también aumenta la demanda de oxígeno en el miocardio, igual en la ansiedad. Bueno, cualquier tipo de infección aumenta la frecuencia cardíaca y también puede precipitar o desencadenar un infarto de miocardio. Epidemiología. En países desarrollados es la primera causa de muerte, el síndrome coronario agudo. En países como el nuestro son las causas infecciosas. Bueno, Perú, ¿no? La incidencia es un caso por cada 80 a 170 individuos al año. En los últimos 20 años la incidencia de infarto de miocardio, ahí me faltó colocar ST elevado,
ha disminuido notablemente, de 180 a 100 casos. ¿Por qué ha disminuido progresivamente? Porque actualmente vivimos en una sociedad en la que el envejecimiento es más progresivo. Los pacientes ahora viven más. Los pacientes de tercera edad eh, la tasa poblacional ha aumentado en este grupo etario. Y el infarto en ST elevado se da más en pacientes entre 40 y 50 años, pacientes relativamente jóvenes. Y como la incidencia de estos pacientes ha aumentado, es normal que también aumente la incidencia de infartos ST no elevado, porque el síndrome coronario agudo ST no elevado se va a ver mayormente en pacientes añosos, mientras que el ST elevado en pacientes jóvenes. Por eso es que la incidencia de ST elevado ha disminuido. También lo podemos agregar a que se han determinado las enzimas o los marcadores de necrosis miocárdica como las troponinas, que también nos hacen un diagnóstico temprano de un infarto y evitamos que un infarto ST no elevado evolucione en un infarto ST elevado. Y también a que el cuidado de las personas, sobre todo en Europa, países desarrollados, bueno, ya tomaron más enfoque en la prevención. Saben que son un país o siempre hay factores de riesgo para desarrollar enfermedades coronarias, pues las personas comienzan a tomar aspirina, comienzan a consumir antiagregantes para evitar eventos desafortunados. La prevención primaria. Entonces, si los ST elevados han disminuido y los ST elevados han aumentado, como lo mencioné, por el aumento progresivo de la edad de los pacientes, ¿no? El envejecimiento. Ahora, los síndromes coronarios agudos, el 30% de todos son un IMA-ST elevado, el 50% IMA-ST no elevado y el 20% angina inestable. Solamente el 30% también se le conoce como SICA-ST elevado y a la angina inestable y al IMA-ST no elevado como SICA-ST no elevado, porque comparten los mismos mecanismos fisiopatológicos. Lo único que lo diferencia es que en uno hay elevación de enzimas miocárdicas y en el otro no las hay. Ahora, hay varias causas de infartos agudos de miocardio, ¿no? La clasificación universal es esta, ¿no? Una que puede ser espontáneo, o la otra por desequilibrio de oferta y demanda, por ejemplo, en el paciente con angina estable, síndrome coronario crónico, paciente que sufre un infarto, pero no tiene a la mano los marcadores como la mioglobina, CPKMB, o los más sensibles que son las troponinas. Ahora, los infartos relacionados con intervención coronaria percutánea. Y finalmente, los relacionados a bypass coronario, lo más frecuente son las trombosis de stent. Ahora, ¿cómo se clasifica el síndrome coronario agudo? Con supradesnivel de segmento ST. Acá tenemos la luz de la arteria coronaria. Acá tenemos la placa ateroma con un gran núcleo lipídico y una cápsula fibrosa muy delgada. Esta cápsula fibrosa se ha roto, el núcleo lipídico entró en contacto con el torrente sanguíneo y se formó un trombo rojo, rico en fibrina, que obstruyó el 100% de la luz. Un infarto ST elevado ya no necesita la comprobación de marcadores de necrosis miocárdica. Lo que necesitamos acá es actuar rápido y llevar al paciente a un tratamiento ya sea fibrinolítico o rápidamente reperfundirlo con angioplastía. Este es el patrón electrocardiográfico. Ahora, pacientes sin ST elevado, igual, el núcleo lipídico entró en contacto con el torrente sanguíneo, pero se formó un trombo blanco rico en plaquetas que no obstruyó de forma total la luz de la arteria coronaria. Entonces tenemos tres patrones electrocardiográficos. Un infradesnivel de cemento ST, que es este, ondas T invertidas, que es esta, y un electrocardiograma normal. Un electrocardiograma normal no nos descarta que el paciente haga un síndrome coronario agudo, no olvidemos eso. Ahora, esta es una forma de abordar al paciente que entra por dolor torácico. La causa más frecuente de dolor torácico no es un síndrome coronario agudo. Por lo tanto, antes de pensar en el síndrome coronario agudo, debemos descartar lo más frecuente. Por ejemplo, paciente al que le encontramos aumento en la sensibilidad condrocostal entre las costillas y el esternón
Pensamos en una costocondritis o enfermedad de Tietz. Podemos pensar en pacientes con reflujo gastroesofágico. Podemos pensar en pacientes con acalasia. Y al final, solamente un 20% de pacientes con dolor torácico son de verdad dolores de origen cardíaco. Y de estos, un 15% son síndromes coronarios agudos. Y el otro 5% otras cardiopatías. Entonces, descartamos que sea un dolor no coronario con las causas que ya mencioné y estamos ante un posible síndrome coronario agudo con la clínica clásica, ¿no? De la angina inestable, dolor retroesternal opresivo acompañado de síntomas neurovegetativos, náuseas, vómitos, sudoración, palidez, irradiada mandíbula, brazo izquierdo, o también puede presentarse como epigastralgia o en pacientes diabéticos o con enfermedad renal crónica, los equivalentes anginosos o equivalentes coronarios, la famosa disnea, ¿no? La sensación de falta de aire. Entonces, una vez que ya orientamos a un posible síndrome coronario agudo, el examen complementario más importante para hacer el diagnóstico va a ser el electrocardiograma. Si el paciente presenta ST elevado, ya se pensaría en un infarto agudo de miocardio con supradesnivel del segmento ST. Pero antes, bueno, ya no se pediría troponinas porque ya es 100% eficiente, ¿no? Ya no necesitamos troponinas. La obstrucción es del 100% de la luz. Antes de hacer el diagnóstico, yo haría una prueba aparte. Haría una prueba con nitratos. ¿Por qué haría la prueba con nitratos? Porque los nitratos son vasodilatadores y muchos pacientes jóvenes, sobre todo cocainómanos, entran por anginas variantes de forma periódica y generalmente durante la noche. Y cuando nosotros administramos nitratos, de pasar a ser un supradesnivel del segmento ST, el EKG se normaliza. Se normaliza y también el dolor calma. Esto se le conoce como angina variante de Prince-Metal. Se da por un vasoespasmo coronario, pero no llega a producirse un infarto. Se dan supradesniveles ST transitorios y una vez que calmamos la angina con nitratos, el EKG regresa a la normalidad. Por lo tanto, si es que no mejora el dolor y el electrocardiograma no normaliza tras la administración de nitratos, yo recién pienso en que el paciente de verdad tiene un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y, por lo tanto, necesita rápidamente terapia de reperfusión. Ahora, si el paciente no presenta ST elevado, tenemos las tres variables que indiqué acá. Infradesnivel del segmento ST, inversión de las ondas T o un electrocardiograma normal. Si nos encontramos en esta situación, solicitamos enzimas, porque la única forma de diferenciar un infarto de la angina inestable es con enzimas. Si las enzimas son positivas, infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Ahora, si las anginas son negativas, las enzimas son negativas, bueno, se realiza un test de isquemia, pero en nuestro país no se realiza ese test, por lo tanto, de frente tenemos el cuadro clínico, el electrocardiograma y las enzimas negativas, ya decimos que es una angina inestable. Ahora, si tenemos un EKG normal, pero todavía tenemos una sospecha bastante alta de que sea un síndrome coronario agudo, tenemos que solicitar enzimas. Si salen positivas, nuevamente, infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Y si es que salen normales, bueno, como lo mencioné, no tenemos esta tecnología del test de isquemia. No sé si será igual que el test el test de esfuerzo, no lo sé. Pero si es que salen normales, yo creo que ya se podría pensar en otra causa, ¿no? Ya podríamos pensar en que es un dolor no coronario. Muchos pacientes que son ansiosos, lo que se conoce como conversivos, simulan muy bien un cuadro coronario. Lo digo por experiencia. Nos puede orientar a confusiones. El cuadro clínico del síndrome coronario agudo en general va a ser, bueno, la angina inestable, una angina en reposo,
prolongada que dura más de 20 minutos y se puede acompañar de síntomas neurovegetativos, diaforesis, náuseas, vómitos, también síntomas atípicos como la epigastralgia, solamente dolor en el miembro inferior y en miembro superior izquierdo, y también los equivalentes coronarios disnea y bueno, la disnea, que es la sensación de falta de aire. Incluso algunos pacientes no sienten nada. Es increíble. El dolor torácico por síndrome coronario agudo se puede subdividir en... Algunos pacientes no sienten dolor, por ejemplo los diabéticos, porque ellos tienen alteraciones microvasculares en los receptores nociceptivos, o sea, los receptores que van a eh, recibir los estímulos dolorosos. Si esos pacientes tienen alterados estos receptores por alteración de la microvasculatura, recordemos que la diabetes tiene complicaciones microangiopáticas, el paciente no va a sentir la misma penumbra o el mismo umbral de dolor, ¿no? Su umbral de dolor de ellos va a ser más alto. O sea, un estímulo más doloroso le va a causar apenas un dolor pequeño en comparación con una persona que no tiene alteración de los receptores, en el cual un pequeño estímulo doloroso ya le produce molestia. Por eso es que los diabéticos usamos los marcadores clínicos de los equivalentes coronarios. Ahora, el dolor torácico por síndrome coronario agudo se puede subdividir en dolor de inicio reciente, sobre todo en las últimas 4 semanas, y tiene que ser por lo menos una angina de grado 3. Angina de grado 1, grandes esfuerzos, recordemos. Angina de grado 2, moderados esfuerzos. Angina de tercer grado a los pequeños esfuerzos y angina de cuarto grado, angina de reposo. Entonces, la de inicio reciente tiene que ser por lo menos de grado 3 o también de grado 4 y haberse presentado en las últimas 4 semanas. Angina progresiva, un paciente que tiene una enfermedad coronaria crónica, que por ejemplo, caminando 10 cuadras produce un dolor de 3 de 10 en la escala de EVA. Puede ser que ahora caminando esas 10 cuadras ya no tenga un dolor de 3 sobre 10, sino ahora de 8 sobre 10. Aumentó en intensidad. Ahora, también puede aumentar la duración. Puede aumentar de lo que antes le dolía 3 minutos, ahora le duele 15 minutos, por ejemplo, caminando la misma distancia. Ahora, el dolor que antes aparecía caminando 10 cuadras, ahora aparece caminando 3 cuadras. Eso también es una angina progresiva. Aumentó en intensidad, aumentó en frecuencia y se desencadenó a menores esfuerzos. Angina de reposo que tiene que durar más de 20 minutos. La angina post-infarto agudo de miocardio. Una vez que a un paciente con un infarto agudo de miocardio le realizamos una revascularización y aparece en menos de 24 horas otra vez dolor, se puede pensar en que el paciente se está reinfartando y es un marcador de mal pronóstico. Finalmente, la angina variante de Prince-Metal que se debe a un vasoespasmo coronario, en el cual hay elevación transitoria del segmento ST. Como lo mencioné, si nosotros administramos nitroglicerina, normalizamos o calmamos el dolor, también el segmento ST va a normalizarse y el tratamiento de elección son los calcio antagonistas. Y recordemos que la mayoría de fenómenos coronarios van a ocurrir en la madrugada porque, como lo mencioné, los factores predisponentes, el ritmo circadiano hace que ocurran mayormente a estas horas por la vasoconstricción, por la descarga adrenérgica. Entonces acá hay un dolor torácico en reposo cíclico y aquí vemos a este paciente con la mano en el pecho. Semiológicamente este signo se llama signo de Levin.